Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para conocernos un poco más. Hoy, que es febrero, vamos con un tema que a veces asusta, que es el divorcio. Y entre todas las aristas que tiene, vamos a hablar sobre qué hacer para empezar bien y no terminar tan mal. Y en este proceso, que vaya por donde vaya, siempre es tan complicado, hay mucho que aportar y en eso esperamos que esta conversación les sirva. Para eso contamos hoy con Diego Jaramillo. Él es asesor legal, porque el título de abogado le queda corto, especializado en derecho de familia y tiene una especialidad en manejo de divorcios y conceptualización del ser humano en Harvard. Tiene 40 años tratando casos de divorcio, por lo que tiene una visión muy amplia de este tema. Diego, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Gaby? Qué gusto estar con tu gran audición. Es un placer para mí y pues para conversar sobre este tema que tú lo has dicho bien. Un tema muy sensible, muy complejo y en el que casi nadie quiere hablarlo. Ahora ya un poco más. Las nuevas generaciones creo yo que tienen un espectro un poco más amplio de lo que puede significar un fallido matrimonio. Y eso les permite buscar alternativas. Bien, usted hoy viene de concretar su divorcio número 4763. Y para eso queríamos empezar también con un poco de cifras y datos. En el Ecuador, el INEC dice que la principal causa de divorcio es la infidelidad. Pero en su experiencia, ¿por qué se terminan los matrimonios? A ver, la estadística del INEC es números. Es una estadística fría. Yo pensaría que debemos ir un poco más allá. No justifico de ninguna manera la infidelidad. Pero pienso que la infidelidad es consecuencia de... ¿De qué? De la inmadurez. De la falta de comunicación. Algunas personas mencionan la falta de compromiso. Para mí el compromiso no puede existir. Porque es una necesidad. Quieres estar con alguien, estás y punto. Entonces, uno no puede estar por compromiso. El compromiso es algo que suena siempre a atadura. Y esa atadura nunca puede ser emocional. Yo sí pienso que es falta de diálogo. No puedo negar también que hay una alta dosis de problemas económicos, financieros. La pandemia fue una situación que no fue en ese momento el deterioro de las relaciones de pareja, sino más bien cuando ya empezamos a salir. Entonces yo pienso que sí. Todo eso puede devenir en infidelidad, en violencia, claro, en maltrato, en indiferencia, en desapego, pero en suma para mí es mucho más la falta de comunicación. Quizá se refiere a un proceso de desconexión también entre la pareja, todo esto de la falta de comunicación, porque hay una teoría que dice que estos procesos se van dando poco a poco, hasta que se dan de una sola, quizá con un tema como la infidelidad que hace que se colme el vaso, ¿no es cierto? En ese sentido, no es que de la noche a la mañana alguien se levanta y dice, me quiero divorciar, ¿o sí? ¿Cómo es este proceso? A ver, sí he tenido casos de gente que de un momento a otro dice, me quiero divorciar. Y claro, la reacción de la pareja que escucha eso de su contertulio es, tienes otro, tienes otra. Y no necesariamente es así, sino que el vaso como el que tenemos aquí delante puede terminar de llenarse. Pero sí he tenido casos. Pero también en experiencia les digo, cuando a mí me visita alguien para proceder a su proceso de divorcio y yo le pregunto, ¿y cuándo te separaste? El sábado. Y hoy es lunes. Sí, yo le digo a ese cliente, hazme un favor y hazte un favor, regresa en 2 meses. O tal vez 3. Porque una cosa es una pelea y un enojo y me quiero divorciar. Y como ahora es tan fácil y como las redes sociales dicen, y alguna vez, hace un mes escuché en la televisión que es cuestión de ir a un notario y en 10 minutos estás divorciado. Hombre, ojalá fuera tan fácil, ¿no? El divorcio genera un montón de problemas. Primero, si tienes hijos, cada hijo es un problema. Segundo, tu entorno social, te guste o no, también es un problema. Tu entorno laboral también es un problema. Y finalmente tu entorno económico es otro problema.
Y entonces no es tan simple el asunto, no es tan fácil de decir, levantarte y decir, busquemos en la guía o busquemos en internet o en LinkedIn y vamos donde el Diego Jaramillo o donde cualquier abogado. No es tan simple. Hay que madurar la separación. Ok. Ese es mi consejo. Madura la separación. Disfruta o angústiate de esos 2 o 3 meses sin él o sin ella, para ver si vas a poder soportar lo que es el estrés de un divorcio. Ya. ¿Ok? Y en ese caso, en retrospectiva, usted que además pues ha estudiado la psicología de las parejas, porque por eso es que acuden a usted también, es cuando uno analiza ya las relaciones y pues obviamente hay ese dicho de que en el divorcio se conoce realmente a la persona, ¿no? En el divorcio y en la quiebra, se dice. En ese proceso, ¿es posible ver en retrospectiva dónde empezó a romperse la relación? ¿Dónde empezó este proceso de desconexión, de separación casi emocional que luego lleva a una separación física? Sí, yo creo que evidentemente sí puedes encontrar dónde empezó. Pero yo tengo ahí una teoría. Primero, totalmente de acuerdo contigo. A la pareja se le conoce en el momento del divorcio. Ahí sabes si tu abuelita cuando te casaste dijo, qué maravilla, mi nieto se casa bien. ¿Qué significa el se casa bien? Solo el día del divorcio sabremos si la abuelita tuvo o no tuvo razón. Pero bien, como digo, sí, definitivamente que es una situación muy compleja el poder establecer cuándo se dio el daño. Pero yo tengo una teoría que la transfiero siempre a las personas que me visitan. A mí no me sirve de nada saber cuándo o por qué se dañó mi matrimonio. Porque el cuándo o el por qué solo es para encontrar culpables. Ok. Lo que hay que encontrar es el para qué. Y entonces, ¿qué significa esto? A ver, estamos en una crisis. Estamos en un momento difícil. ¿Para qué? 2 opciones. ¿Para que reconstruyamos o para que nos demos la mano como gente de bien? Eso es mucho mejor. Porque el por qué es solo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Y perdón el símil, y el latigazo de Semana Santa, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No. Busca siempre el para qué. Y ahí tienes las 2 opciones. O reconstruyes o te das la mano. Pero sí puedes encontrar el momento de quiebre. Sí, claro. Y quizá es el hacer un proceso retrospectivo, ya sea cuando estás en la mitad de este proceso o después, quizás sirve también para no cometer los mismos errores la siguiente vez, en caso de que haya. Tema importantísimo el que acabas de topar. Qué difícil es eso. Yo pienso que los abogados que trabajamos en derecho de familia, al menos hablo en mi caso particular, yo no divorcio gentes. Yo lo que hago es tratar de que el divorcio sea, que termine lo menos mal, como es el término que tú mencionas. ¿Para qué? Para que él o ella no termine resentido con una sociedad. Para que esa persona tenga una oportunidad de rehacer su vida. Porque si esa pareja y esa persona, parte de la pareja, termina muy resentida, no va a poder reorganizar su vida. Y va a venir lo que tú dijiste veladamente. Si tú no logras superar los problemas que te dejó tu divorcio, tú en la siguiente oportunidad que te da la vida vas a cobrarte esos problemas y vas a dañarle la vida a otra persona que no tienes por qué dañársela. ¿No es cierto? Entonces, la gente cuando se divorcia debe tratar de terminar de la mejor manera para que los resentimientos, rencores y dolores de tu espíritu no trasciendan en tu siguiente oportunidad que te da la vida. Y sí, porque en realidad es un hecho de la vida que todos los matrimonios van a terminar. O terminan en la muerte o terminan en el divorcio, ¿no es cierto? Y en ese sentido quizá nos falta como sociedad entender esto de que todos los matrimonios van a terminar. Yo creo a lo que voy es, nos sorprende. Sí. O sea, en algún punto del proceso, si es que te ha tocado, si es que algún día te va a tocar, pase lo que pase, se va a terminar, como digo, ¿no? Pero nos sorprende. Sí, tienes que estar preparada para ese día, que puede ser cualquiera. Acabamos de ver una persona muy joven que puede morir 25, 30, 35 años,
o alguien de 74, como el expresidente chileno, que se cayó en un helicóptero y que nadie se imaginó que así iba a suceder. Entonces, el matrimonio se termina sí. ¿Por un divorcio? ¿Por un fallecimiento? Sí. Y la persona que queda tiene que estar preparada para eso. Entonces, tu análisis me parece muy racional y muy razonable, y todos deberíamos pensar en esa posibilidad para poder no sentir el tremendo shock o de la viudez o del divorcio. ¿Y cómo nos podemos preparar para... Qué difícil. amilanar el shock? Para amilanar el shock, pienso que deberíamos primero vivir el día, disfrutar el día y disfrutar de tu pareja a plenitud, con errores, con defectos, con dificultades, con todo lo que tú quieras. Pero siempre hay algo que disfrutar, pues. Entonces, verle al vaso medio lleno todos los días, no medio vacío. Y eso, y obviamente aprender a compartir, que es el otro tema. Disfrutar de la compañía de tu pareja, de tus compañeros de trabajo, de tu familia, de tus hijos. Entonces, todo está en nuestro propio yo. Si tú disfrutas de esa compañía y un día Dios te la quita o se acaba por la razón que fuese, este es un fenómeno que a todos nos pasa. Apenas viene el rompimiento o la fractura, o si es que ha sido en mala onda, con un divorcio complicado, recordamos solo lo malo, solo lo malo. A los 2 meses, sí, pero tenía un par de cosas buenas. Y al año, no, era buena persona. Esto es como cuando alguien se muere. ¿Se han oído esa frase de que no hay muerto malo? Uh-huh. Bastante. Claro. Pues, en nuestro oficio, bastante. No hay muerto malo. Pero después, cuando ya pasa el tiempo, pero el muertito sí tenía sus cosas, ¿no? Entonces, en el divorcio termina siendo, pero al revés. Al principio estás muy enfurecido o enfurecida y claro, todo es malísimo. Y de pronto dices no. Y cuando te llega la segunda oportunidad de vida, para hombre o para mujer, no importa, dices, a ver, sí, no, pero vamos, en esta parte capaz que el anterior era un poquito mejor. No, pero el cambio era tal y... O sea, por eso es que es importante no terminar mal emocionalmente, para que puedas rehacer tu vida entregando todo. Esa es una forma de prepararse para el momento del deterioro. Hay estudios psicológicos que dicen que hay personas que sufren tanto este trauma del rompimiento durante un divorcio que se equipara incluso a una depresión clínica. Sí. O causa una depresión clínica. Es así de grave. He visto muchos casos. Y hay quienes logran verlo como una transición de la cual se puede aprender. En su historial de 4,700 y pico matrimonios, y que además son muchísimos años de práctica, ¿cree que estamos aprendiendo? ¿Cómo ve que han cambiado un poco las ideas ¿La sociedad? del entorno? Sí. Sí. A ver, si tú preguntas a alguien de mi edad o un poco mayor, te van a decir, ahora se casan y se descasan con una facilidad. Yo no creo que es así. Yo pienso que más bien ahora el matrimonio está un poco deteriorado. La institución. La institución matrimonial. ¿Por qué? Cuando yo era joven, la gente que no se había casado hasta los 30, ya pues... Se le fue el tren. Se le pasó el tren, ¿no es cierto? Hoy en día, hombres y mujeres se casan a los 33, 35, 37 y creo que lo hacen con más madurez. Yo creo que, por ejemplo, creo que la convivencia es muy importante antes que el matrimonio. Ok. Personalmente. ¿Por qué? Y esto es facilito de darse cuenta. Cuando eres novia o eres novio, por último, si te hacen tener muchas iras, ya pues, no le ves, ¿no es cierto? Y al tercer día, cuando empiezas a decir, no, pero pobre, o no, el fin de semana. Exacto, y regresabas. Entonces, no existía, el conocimiento de la pareja no era auténtico, no porque haya habido un ocultamiento, sino porque es obvio que todo el mundo trata de presentar su mejor cara. Uh-huh. Pero cuando hay convivencia,
presentas tu real cara. Entonces yo sí soy partidario de que debe existir una convivencia, y creo que la mayoría de los jóvenes de ahora, al casarse a los 30 y poco, están practicando aquello. Yo tengo 2 hijos, varones, y pues yo creo que es mejor que sepan bien lo que van a hacer antes de tomar una decisión que tampoco es segura, ¿no? Pero que digamos que tiene un mejor de parámetros cuando ya han vivido otras experiencias antes. ¿El divorcio es un fracaso? Sí. Sí, Gabriela. ¿De vida o del matrimonio? Puede ser de los dos. El divorcio es un fracaso porque es un emprendimiento fracasado, si lo vemos como un tema de vida. El divorcio es un fracaso porque es un emprendimiento que no funciona. Entonces, desde esa óptica, es fallido. Tal vez fracaso es un nombre muy duro, pero no lo descarto. Y desde el punto de vista personal, esa respuesta también es personal, ¿cierto? Yo considero que un divorcio es un duro aprendizaje. No quisiera llamarlo fracaso, soy divorciado, pero no quisiera llamarlo un fracaso, sino un duro aprendizaje. No podría yo decir que fue un fracaso, porque lo más importante que tiene Diego Jaramillo Terán es sus 2 hijos. Entonces yo no lo podría llamar fracaso. Y no hay nada mejor en mi vida que esos 2 muchachos. Entonces, más que verlo como un fracaso, puede ser, como dice usted, una lección muy dura. Aprendizaje duro. Una oportunidad de aprendizaje, porque no todo el mundo aprende. Qué brillante definición. Evidentemente, hay mucha gente que no aprende. Pues. Hay mucha gente que no aprende y sigue cometiendo los mismos errores. Evidentemente que sin darte el nombre, pero yo tuve el caso de una pareja a la que le divorcié 3 veces entre ellos. Uh-huh. Y se volvieron a casar. ¿Y están casados o ya no? A la tercera boda que tuvieron la gentileza de volverme a invitar, yo llegué y les di un abrazo. Parte de la familia en ese punto. Casi, eso me dijo ella. Diego, tú eres parte de la familia. Y yo me acuerdo que yo les abracé a los 2 y les dije, les pido un favor. Si esto vuelve a fallar, en ese entonces había 15,000 o 16,000 abogados. Le dije, hay otros 16,000 colegas que te pueden divorciar, pero yo no les quiero volver a ver en mi oficina por este hecho. Y no han vuelto. Entonces, okay. No te sabría decir, Gaby, si es que siguen o si no siguen. No te sabría decir. Y tampoco está en mi interés el averiguar. Cuando un cliente le busca a usted, como le dice, bueno, anda, reflexiona y vuelve cuando esté seguro, ¿no? Pero ya un poco más hablando de la practicidad del hecho, ya cuando la pareja o alguien en la pareja decide que se quiere divorciar, cuéntanos un poco cómo es el proceso. Está el divorcio por mutuo acuerdo. Uh-huh. y cómo funciona cuando no hay mutuo acuerdo. Un poco correcto. Vamos con los pasos para que también vayamos entendiendo. Ya. Y luego de eso te invito a que conversemos algo de lo que se debe hacer previamente a un matrimonio. Perfecto. Pero bien, vamos con esto. Cuando el divorcio es por mutuo acuerdo, es cuando existe una importante madurez de las partes. Okay. También es un aditivo adicional el que, es más fácil un divorcio por mutuo acuerdo con recursos económicos no muy altos, porque los recursos económicos altos generan otro tipo de ansiedades y de inquietudes en las partes. Entonces, y además la ley juega un papel importantísimo, porque la ley actualmente, por ejemplo, con respecto a pensión alimenticias, se refiere a un porcentaje de los ingresos. Uh-huh. Y pues eso es algo que no a todo el mundo le gusta, y en cierta forma hay algún paréntesis. Me invento a alguien que gane $40,000 mensuales, uh-huh. que sí puede haber, y que le toque pagar $18,000 mensuales de pensión alimenticia por 2 muchachos de 6 y 4 años. Es un absurdo, pues. Es un absurdo, es un despropósito, porque no, la pensión alimenticia es para los niños, no para la madre. Entonces, ¿en todos los casos? Claro, a no ser que exista los alimentos congruos en beneficio de la mujer,
que es otro tema aparte. Pero entonces, como digo, si el mutuo acuerdo es razonable, se hace, o yo sugiero pues que primero se haga en un centro de mediación un acuerdo de alimentos y visitas que sea beneficioso para los niños. Porque esto es algo que digo con frecuencia, y el otro día uno de mis hijos que estudia afuera me decía que utilizó esta frase en un speech que había hecho en esta universidad. No siempre el buen hermano, el buen hijo, el buen amigo es un buen padre. Ni no siempre el mejor padre es un buen hermano, un buen amigo o un buen esposo. Entonces, hay que entender bien en qué rol estamos entre padre o madre y en este entorno para ver qué es lo que está haciendo cada uno de ellos en lo referente al divorcio. Entonces, como les decía, yo recomiendo siempre un acuerdo de mediación razonablemente bueno para ambas partes, que sea un ganar-ganar. Sí hay chance de conseguirlo. Y si es que eso funciona bien, con ese acuerdo de mediación, al día siguiente vamos a una notaría y se firma el divorcio por mutuo acuerdo. Y no existe este resquemor, este mal momento, este desagradable enfrentamiento de ex marido y ex mujer. Y ahí la gente me dice, ¿y los beneficiados son los hijos? También. Los primeros beneficiados, ¿quiénes son? Ellos, pues. Y eso les permitirá, cuando rehagan sus vidas, no tener estos issues, estas angustias en su nueva relación, ¿no es cierto? ¿Qué tan fácil es para las partes cuando se encuentran en este proceso realmente enfocarse en el bienestar de los niños? ¿Y cómo se define el bienestar de los niños? Porque al final también difícil. Por naturaleza el ser humano busca su bienestar. El propio. Sí, y claro. Obviamente también el bienestar del niño dependerá del bienestar de la madre o el padre, incluso del bienestar psicológico de la madre y el padre. Entonces, ¿qué rol tiene el abogado y cómo se logra enfocar el tema en el bienestar de los niños y cómo se define el bienestar de los niños? Yo creo que para bien o para mal el rol del abogado es importantísimo. Porque si es un abogado que busca consenso, que busca un ganar-ganar, que busca decirle a su cliente mujer, decirle, mira, sí, de acuerdo que si aplicáramos la tabla te tocan $16,000 mensuales, pero si te dan 10 o 12 igual vives muy bien. Y ella entiende que esto no es un enriquecimiento propio, sino que es un bienestar propio, sí, claro, pero también para los hijos, y que con 10, 12 está suficiente, o con 2,000 o con 1,800, dependiendo del estrato socioeconómico de la pareja. Entonces yo creo que el rol del abogado es muy bueno. O desde la otra óptica, hombre, tú eres una persona que tiene un ingreso importantísimo. No, a mí no me ocultes cuánto ganas, porque ese es el otro problema, cuando ya no es en mutuo acuerdo, sino es con conflicto. Tú sí puedes entregar $7,000, $8,000 mensuales, o 700, o 800, o 1,000, no importa el valor, pero sí puedes. No te quedas pobre. ¿Y con eso qué haces? Tus hijos están bien. Tu mujer está bien, ¿y por qué no agradecida? Agradecida. Y sabes una cosa que es importantísimo, y ahí me tengo que referir a los padres de familia. Cuando un padre entrega lo que sus hijos y su ex esposa necesitan y un poco más, estás haciéndole un bien a la sociedad enorme. Porque estás enseñando a esos hijos a que si la vida les golpea de igual manera con un divorcio, tienen que aprender a ser personas de bien. Gaby, se enseña con el ejemplo. Se enseña con el ejemplo. Entonces, yo como abogado, cuando logro el consenso de mis clientes, me siento muy satisfecho. Cuando no, como hoy que tuve que ir a una audiencia de conflicto, pues vamos a la de conflicto. Pero tratemos siempre de encontrar una solución armoniosa. Eso es más beneficioso. En este momento económico en el que se encuentra el país, en el cual mucha de la economía se maneja en lo informal. O sea, la gente va y compra unos autos de alta gama, como les dicen, en efectivo, ¿no es cierto? ¿Cómo existe una tabla que dicta la ley donde se asigna un porcentaje del ingreso del padre según la cantidad de niños?
pero siento que la ley también estaba hecha para otro momento histórico. Todo el sistema de pensiones alimenticias, del IES, todo estaba hecho para otro momento. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se trabaja hoy en día con estas informalidades y estas ambigüedades? Bueno, la informalidad en el país, en todos los ámbitos, es un problema gravísimo. De nuevo, la recaudación impositiva sería más eficiente y todo funcionaría mejor si fuéramos más formales. Y el problema del derecho a alimentos no es una excepción, evidentemente, porque ¿cómo poder saber, hablando desde la óptica de que el alimentante es el padre, cuál es su real ingreso para conocer cuál es su real pensión alimenticia, ¿no es cierto? Pues aquí hay una institución que es el DINARDAP, que es la Dirección Nacional de Datos Públicos, en donde se registra todo lo que le ingresa a Juan, a Pedro, a Diego, a Laura, Nancy, a cualquier persona, y en base a esa información, los jueces que no han recibido la información del informal, tiene un parámetro de cuánto es esto y en base a eso aplica la tabla. Pero claro está, si es que supongamos que la madre o el padre es el que tiene que alimentar y ella en vez de emitir facturas solo le pagan en efectivo, evidentemente que de eso no hay control. Claro. De eso no hay control. Entonces, pero de todo lo demás sí hay. Y ahí aparecen lo que recibes por salarios, lo que recibes por facturación, lo que recibes por derechos fiduciarios, lo que recibes por acciones. ¿Los movimientos bancarios se registran ahí? Todo. Pero a ver, los movimientos bancarios no te reflejan el ingreso. No. Necesariamente. Y ahí viene el otro tema, que es la parte, y cierto, tú tienes toda la razón. El sistema de alimentos tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Antes de decirte cómo, ¿por qué tiene que cambiar? Porque, por ejemplo, Juan recibe un ingreso de $4,000 mensuales. Sí. Pero Juan paga una hipoteca al BIES de $1,000. Y Juan tiene un quirografario de $300. Y a Juan le retiran $400 mensuales de impuesto a la renta. Y le retiran $400 mensuales del seguro social. Juan, de los $4,000, realmente está recibiendo $1,600. Pero las pensiones alimenticias se calculan en base a ¿qué? Al ingreso. Al salario menos lo que Juan paga al seguro social. Tampoco es justo. Entonces, todo eso tiene que cambiar. Está mal estructurado el sistema pensional de alimentos. Está mal estructurado. ¿Y hay posibilidad de que se cambie algún día? ¿O es que, como dicen, por ejemplo, en la preparación de esta conversación hablábamos con algunos miembros de nuestro equipo y una de las personas decía, es que la balanza está totalmente inclinada a favor de la mujer? Y peor, y dicen, ¿no? Si te toca una jueza mujer, obviamente era un hombre la persona que comentaba, pero si te toca una jueza mujer, fregado. ¿Qué tan cierto es esto de que la balanza está inclinada hacia la mujer? ¿Qué tanto ha cambiado las relaciones de género en los tiempos modernos donde muchas mujeres trabajan y otras no? ¿Y cómo juegan estas fuerzas también en este proceso de divorcio? Muy interesante el análisis y así se deben analizar las cosas, yendo de atrás hacia adelante. El día de ayer, en un medio de comunicación, vi que entrevistaban a cierto banquero que había recibido un premio porque su banco otorgaba los créditos que otorgaba para emprendimientos. El 60% eran mujeres y el 40% eran hombres, lo cual me pareció fantástico. Se acaba de dictar las nuevas leyes, trabajamos también mucho en el área laboral en la oficina, las nuevas leyes de equidad salarial entre hombres y mujeres. La ley Violeta protege un poco más a la mujer que antes. Y yo sí puedo decirles que de las empresas con las que yo trabajo, cada vez hay más ejecutivas y de alto nivel, mujeres. Y entonces ahí viene la otra inequidad en el tema de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia la fijan al alimentante que no vive con los menores. ¿Ya? Y para definir el que vive es el que pasa la mayor cantidad de tiempo con los niños. ¿Quién vive con los niños? Ok. ¿Quién vive con los niños? Y, por ejemplo, en el caso de las hijas mujeres, tienen obligatoriamente que vivir con la madre hasta que se emancipen o cumplan los 18 años.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué termina siendo? Estas disposiciones que en el fondo son discriminatorias para las mujeres, porque eso se hizo cuando ustedes no trabajaban. Ujú. Yo hoy día tengo el gusto de estar presente en un medio de comunicación con una inteligente dama que es la que está trabajando, junto con un equipo en el que hay otra dama y un caballero. O sea que hay 33% varones y 66% mujeres. Entonces, cuando se hizo las tablas de pensiones alimenticias, la mujer no trabajaba, no producía. Y por eso es que la ley dice que la pensión alimenticia es para aquel que no vive con los menores. Y por otro lado se dice que la madre tiene la custodia de las mujeres y de los varones eventualmente, y lo cual es casi siempre permanente. Okay. Entonces, eso no sabía yo. La ley dice que las niñas, mujeres, en el caso de un divorcio, tienen que vivir con la madre Obligatoriamente. hasta los 18 años. Sí. Okay. Siempre hay un caso de excepción que las mujeres podrían a una determinada edad, a los 14 años, pueden escoger ir donde papá. Ajá. Pero el porcentaje de lo que eso sucede no llega al 4% en el país. Ok. Entonces, para terminarte la idea de la pensión alimenticia, el padre tiene que pagar el 39, 41, 45, 12, lo que sea de su salario. De su salario. Y el padre gana $4,000 y la madre gana $8,000. Y nadie le fija pensión alimenticia a la madre, a no ser que los hijos vivan con la madre. Con el padre. Con el padre, perdón, Okay. con el padre. Entonces, correcto. ¿la ley determina que solo puede haber un alimentante? Determina que el alimentante obligado a pagar es el que no vive con los niños. Ah, no es el que más gana. No, exactamente. Okay. Y entonces hay casos en que ahora que ustedes son cada vez más influyentes en la sociedad económica ecuatoriana, pueden terminar ganando más que los varones. ¿No es cierto? Sucede. Entonces, por eso yo digo que, y comparto tu opinión, que hay que hacer una reestructuración global del concepto de alimentos. Uh-huh. No puede pensarse que el concepto de alimentos termina siendo un enriquecimiento ilegítimo del excónyuge, hombre o mujer. Claro, hay también esa idea. Porque es un enriquecimiento, no digo ilegal, digo ilegítimo. Ok. ¿Sí? Que no te corresponde. Pues. Entonces, por eso digo, yo sí creo que el derecho de alimentos tiene que realmente reestructurarse. Y en los procesos de mediación, donde hay dos partes, asumo que siempre con abogado. ¿Se puede uno divorciar sin abogado? Claro Sí. Que sí, claro que sí. Y no es por promocionar mi profesión, pero hay un gran problema. Juanita se divorcia de Pepito porque ya la comunicación está deteriorada. ¿Cuán fácil será que esa pareja que tiene comunicación deteriorada se pueda poner de acuerdo en temas tan neurálgicos como la plata y las visitas? Claro. Entonces, por eso creo que sí es importante la presencia de un intermediario o de un abogado que ayude. Ojalá todos ayudaran. Ojalá todos ayudaran. Sí. En el proceso de mediación, entonces, a pesar de lo que dicta la ley, sí se puede entonces llegar a llegar a consensos que determinen ciertas condiciones que no necesariamente sean las que dice la ley. ¿Eso sucede? No. No se puede. O sea, No por ejemplo, no. No puede nunca el centro de mediación fijar una pensión alimenticia menor a la que le hubiese tocado si vamos donde un juez, porque estaríamos menoscabando los derechos de los menores. Okay. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es decir, de acuerdo a la pensión, a la tabla te tocarían $2,500, pero vas a pagar 1,250 de colegios, vas a pagar 500 del seguro médico, vas a pagar, y la diferencia, $400, que sea básicamente solo para el supermercado. Estoy inventándome. Ajá. Pero entonces, la manera de distribución es lo que se tiene que discutir. Pero no puede el centro de mediación dictar un valor menor que el que hubiera establecido un juez. Ok. Y las familias modernas, por ejemplo, hay también familias que deciden dividirse el tiempo 50-50. Sí. La mamá y el papá. Y los menores a veces, por ejemplo, pasan una semana con la mamá y una con el papá. En ese caso, ¿cómo se determina con quién viven? Con los dos. Y entonces el pago de pensiones.
no hay pago de pensiones, porque dicen el uno vive acá y el otro vive acá, y entonces como se está compartiendo la mitad, acuérdate que el derecho de alimentos nace en beneficio de los menores cuando viven con padre o madre, pero si se reparten, cada quien baila con su propio pañuelo. Así es. Sobre este tema, que también solo es mi opinión lo que te voy a decir, yo creo que es una práctica que viene de hace unos 4 o 5 años acá en Quito, y creo que es una práctica muy cómoda para los padres. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, una semana sí y otra no. No sé si para los hijos termine siendo lo mejor. No tengo los estudios en psicología como para poder dar un vaticinio, pero sí hay ratos, y lo he vivido por algunos clientes que luego lo conversan en la oficina, eso termina generando en los niños una inestabilidad. Repito, yo no soy para nada un experto en el tema, pero cuento las experiencias, porque el niño no es ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Y puede darse una cierta competencia entre el estilo de vida de papá y mamá. Y puede eso crear una confusión en la cabeza de un niño de 3, 4, 5. O 15. Imaginémonos un chico de 12, 13, 14 o 15 con una semana fantástica y otra real. O más bien 2 realidades distintas, quizá también. Sí, 2 realidades, dejémosle así para no entrar en campos peligrosos. Y cuando el proceso de mediación o no se llega o no funciona, o sea, no hay acuerdos, la posibilidad entonces es ir directamente a juicio. Directamente a juicio, claro. O sea, no hay forma de que, entendía yo que había un régimen en el que si ya pasaron 6 meses del abandono de hogar, sí. La persona que se va puede alegar ante el juez, sí, me voy a divorciar. Sí, claro, tienes que probar el abandono de hogar. Ok. Entonces, yo soy el que abandoné el hogar y tengo que, me invento, presentar el contrato de arrendamiento de mi nuevo departamento desde el 1 de julio del 2023. Ahora ya han pasado 6 meses, puedo pedir. Necesito 3 testigos que digan que en efecto, el día que yo fui, que salí de mi casa, me recogieron en su auto y me llevaron a mi nuevo departamento, y que les consta que no he tenido ningún contacto con mi ex esposo, con mi esposa hasta ese momento, y que por lo tanto pido el divorcio. Pero, Gaby, eso funciona y te pueden dar el divorcio, pero nunca un juez puede dictar una sentencia de divorcio sin arreglar primeramente la situación de los menores. Ok. Y entonces, tú puedes demandar, pero el juez te va a decir, un ratito, usted me ha presentado actas de nacimiento de hijos menores de edad, ¿cómo arreglamos alimentos y visitas? Y entonces el juicio se abre, y hay que probar lo que te decía de los ingresos, y ahí vienen los formales, los informales, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos que el que se vaya el proceso al área judicial no es lo ideal, ¿no es cierto? Es otro mecanismo. Es otro mecanismo. ¿Cuáles son entonces los riesgos o las complicaciones que se generan ya cuando se llega a ese paso de ir a juicio? El tiempo. Porque obviamente ese juicio es un juicio conflictuado y tiene sus instancias, y la función judicial tiene una sobrecarga enorme de causas. Entonces es el tiempo. Y en cambio, en el mutuo acuerdo, si es que en un proceso de mediación y negociación, en un centro de mediación, con un mediador adecuado, que eso también hay que tener clarísimo. Hay infinidad de centros de mediación. Busque uno que tenga un mediador de experiencia y que sepa manejar los temas, porque no vas a perder el tiempo. Entonces, pero ahí me invento 5, 4, 6 reuniones, se llegará al acuerdo, nos ponemos de acuerdo y a los 8 días estamos firmando el divorcio por notaría. Repito, siempre y cuando se quieran divorciar.
Yo he tenido casos de gente que dice, no, yo no me quiero divorciar. Y no me quiero divorciar. Y en ese caso, ¿cómo se...? Hay que esperar los 6 meses, Okay. hay que iniciar el proceso. El proceso se va a hacer engorroso y largo por el tema de alimentos y visitas. Okay. Toda la prueba de alimentos y el manejo de visitas. Si es que no se ponen de acuerdo en las visitas, el juez tendrá que resolver y habrá otra instancia adicional y otra más, quién sabe. Y entonces eso puede ser bastante tiempo, años. Desgastante. ¿Y cuánta plata? ¿Cuánto cuesta divorciarse? Divorciarse no cuesta. No cuesta, es gratis el proceso. No, divorciarse no cuesta. Lo que cuesta es el trabajo de quienes te ayudan a divorciarte. Tal cual. Pero el divorcio es como el matrimonio. Más bien el matrimonio creo que tiene un derecho de $100. El divorcio no cuesta. Ok. El problema es lo que implica un divorcio. ¿Es correcto decir que en esta pelea que se vuelve, o más bien en este Sí. conflicto, hay 2 armas principales? La plata y los hijos. Así Casi siempre una parte tiene la plata o más plata y la otra tiene los hijos. ¿Cuál es el rol del abogado entonces o del centro de mediación en ir desarmando a las partes para que no se den con estas armas? Claro, hay que hacerles entender que el divorcio no es una guerra. Qué difícil. Hay que hacerles entender que el divorcio es un medio de paz. Porque te divorcias porque estás en conflicto, pues. Por eso te divorcias. El medio de obtener la paz es el divorcio. Porque hasta antes de eso estabas en conflicto. Y entonces, y ahí viene lo que ya hablamos hace unos minutos atrás. Tienes que ser una persona responsable y dar buen ejemplo a tus hijos. Dales lo que se merecen de acuerdo a tus ingresos. Obvio que si alguien gana $1,200 al mes y la esposa, digamos que fuera ese el caso, quiere 1,800 porque es socia del club, porque además tiene que pagar esto y el otro, si él gana 1,200, gana 1,200. Pues. Entonces, ¿qué se requiere para que esto funcione? Madurez y dejar de lado los enojos, Okay. los sentimientos y resentimientos. Por eso se llaman resentimientos, porque son sentimientos dobles. Entonces, la labor del abogado es hacerle notar a su cliente que está actuando no con la cabeza, sino con el estómago. Y eso hay que pensar que no solo hay que hacerlo por los hijos, vuelvo a repetir, hay que hacerlo por uno mismo. La tranquilidad emocional de saber que si te divorciaste, lo hiciste bien y que eso te permite dormir en paz y que tus hijos nunca te reclamen, eso no tiene precio. Me quedan 3 preguntas sobre la parte legal, un poco ya para cerrar esta parte más técnica. Claro. ¿Qué opina usted y qué tanto se aplica el régimen de alimentos pasado los 18 años? O la pensión alimenticia. Ya, mira. En teoría a los 18 años se acaba la pensión alimenticia. Mi hijito cumplió los 18 años y yo puedo presentar un escrito diciéndole, señor juez, usted tiene la partida de nacimiento, 18 años se acabó. Hay un régimen de excepción para esto, que es cuando el menor, que ya es mayor, está cursando estudios universitarios y entonces ahí se extiende la pensión hasta los 21 años. Otro error. ¿Por qué? Porque si mi hijo terminó la universidad a los 18 y nunca perdió un año, las carreras universitarias están en un promedio de 5 años, pues. Y 18 más 5 son 23, pues. ¿Y qué? ¿Le vamos a dejar los 2 últimos años sin carrera universitaria? No debe mencionarse el tema de edad. Mi hijo se jaló 3 años y termina el colegio a los 21. Y se va a demorar hasta los 26. Entonces, tiene que cambiar el concepto. Entonces, en la fecha actual, hasta los 21. Mi opinión, debe irse hasta que se termine de formar el hijo. Ok. Segunda pregunta que me quedó pendiente. A ver. ¿Cómo funciona la responsabilidad de los abuelos en caso de que el alimentante, que suele ser el padre o el alimentante del género que sea, no tenga ingresos o no pueda pagar los alimentos? Claro. Los abuelos tendrán que ser demandados. ¿De lado y lado los abuelos o va primero al abuelo del padre, o sea, del alimentante? Pongamos el ejemplo así.
La madre demanda, el padre no puede responder, y entonces ella tiene que demandar a los abuelos que eran sus suegros. Ujú. Y habrá que hacer el mismo procedimiento con el padre, ver cuántos ingresos tienen y ver qué pensión se le fija. Así de simple. Ya. Sí, son deudores solidarios Ok. en este caso. Y la tercera, usted mencionó los alimentos congruos. ¿Eso está en la ley? Sí, claro. ¿Cómo aplica? Es una figura no muy usada. Este es para cuando haya el caso de estado civil separada. Que no hay ese estado civil, por cierto. No hay ese estado civil. Los alimentos congruos son aquellos que le debe el cónyuge a su cónyuge en función del estilo de vida que haya tenido. Ok. ¿Ya? Están separados, pero no divorciados. Los alimentos congruos terminan con el divorcio. Porque el rato que dejas de estar casado ya no eres cónyuge. ¿Sí? Entonces terminan con el divorcio. O sea, los alimentos congruos funcionan durante la separación. Ya una vez que se firma el Puedes divorcio, reclamar, claro. ya no hay la obligación es que de ya no eres pagarle. cónyuge, ya eres ex cónyuge. ¿Y cómo se tasan o cómo se catalogan esos alimentos congruos? La esposa que solicita los alimentos congruos, en el caso que hemos planteado, tiene que demostrar cuál ha sido su estilo de vida normal. Claro, si el estilo de vida normal era 3 veces al año a Europa, es su estilo de vida normal. Si su estilo de vida era como el de cualquiera de nosotros, una vida simple y sencilla, se prueba eso y el juez le va a otorgar el derecho de alimentos congruos hasta que deje de ser cónyuge. Igual, sale la sentencia de divorcio y ese rato se entrega. Ok. Para que se desaparezcan los congruos. Perfecto. Esas eran las 3 preguntas que me quedaron flotando del tema ya más legal. Un poco para ir más allá sobre el proceso. Hay una idea de que se tiene o se pierde una sensación de control, ¿no es cierto? Control sobre la otra persona en una relación que funciona o no funciona. En su ejercicio profesional y en su experiencia, ¿cómo ve, por ejemplo, estos temas en los que, y voy a decir género, pero solo por dar el ejemplo, claro. Hay una situación en la que el ex marido tiene una sensación de control y piensa que puede controlar lo que pasa dentro de la casa de la ex mujer, y la mujer a veces también tiene la sensación de que puede controlar lo que pasa en la vida personal del hombre. ¿Cómo se juegan estas tensiones también y quizás si es que dan problemas legales más adelante? No sé cómo se maneja desde su perspectiva. Esta es una de las consecuencias del matrimonio. Yo comentaba con Julia, tu colaboradora, hace unos minutos, que el divorcio comienza cuando se dicta la sentencia. Claro. Porque, y la gente viene y me dice, es que ahora lo que quieres hacer el divorcio, porque con eso desacostumbrarte a la convivencia que tenías con esa persona es muy complicado. Desacostumbrarse al recíproco control que se tenían, que se llamaba por amor, que se llamaba preocupación, que se llamaba porque vivo pendiente de ti, se llama control. Ponle la denominación que quieras. Ese es el desacostumbramiento del divorcio. Eso es un desacostumbramiento en el que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar psicológicamente, porque de no ahí vienen los problemas de acoso. ¿Son comunes? Cada vez menos, pero sí hay. Antes, hace 20 años, sí era muy común. Y venía el control a través, precisamente de lo que tú decías, del dinero. Ahora con las mujeres más autónomas, el control ha bajado en eso. Sin embargo, sí hay. Y ¿sabes lo que hay, Gaby? Y bien que lo mencionas, es la manipulación a los hijos. Porque... ¿Y tu papá le has visto con alguien? ¿Tu mamá sale con alguien? Ventajosamente los niños de ahora también han evolucionado. Creo que a los niños de hace 30 o 40 años era más fácil preguntarle. Hoy tú le preguntas de eso a un chico de 5 o 7 años y te dice, ¿qué me preguntas tonterías, papá? Mamá, no me metas en tus líos. Eso te contestan.
Y tienen razón de contestártelo, ¿no? Pero yo pensaría que sí existe todavía. Ahora, claro, este es el típico secreto a voces y es de los temas escondidos de la sociedad. Uh-huh. Yo, ¿por qué voy a preguntar por ella? Pero terminas de decir eso y dices, ¿dónde estará ella? Entonces, ¿con quién? Por eso. Entonces te digo, pero para eso hay que tener madurez y asumir la realidad. Yo me divorcié porque me quería divorciar. Y estoy feliz. Y estoy feliz si es que mi expareja está feliz. Y esto no debe decirse de labios para afuera. Usted habla muy acertadamente de estos temas que son tabú o los secretos a Tabú. voces. Exacto, ese es el término. Uno es este tema del control. El otro es la violencia intrafamiliar. ¿Qué tan común es en sus clientes, en su espacio? Mira, depende de los estratos sociales a los que te refieras. Porque la violencia es de varios géneros. Uh-huh. La violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica. También puede haber el mismo bullying, ¿no es cierto? También existe la sobreapreciación de la violencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que para ti es violencia lo que para mí no es. Pues. Es el mismo tema del acoso. Uh-huh. Y voy a hacer un ejemplo burdo. Una cosa es, si aparece por ahí una chica y un señor le dice, qué bien te queda el vestido rojo. Y si le dice, qué bien que te quede el vestido rojo, le está diciendo lo mismo. Entonces, a veces se sobredimensiona este acoso. Uh-huh. Entre exparejas, en el trabajo, en el colegio, en los trabajos. Entonces, como digo, es bien difícil de poder que un juez pueda encontrar hasta dónde llegue el acoso o no. Es difícil entonces probar ante el juez. Todo lo que es subjetivo es muy difícil de probar, Gaby. Y en los casos en los que existe violencia física, por ejemplo, que es seguramente lo más evidente. La evidencia está en la cara. Hay que documentar estos casos. Por ejemplo, cuando una mujer sufre, y creo que valga la oportunidad, ocurre, como dice usted, en ciertos estratos más o menos, yo no sé si sea un tema de clase social, porque sé que ocurre en todo lado. Sí, y obviamente hay situaciones en todo nivel. Entonces, cuando una mujer le dan un puñetazo y tiene el ojo morado, ¿qué debe hacer? Presentar la denuncia. ¿Se va a la fiscalía o claro. se va a la policía? No, tiene que ir a la fiscalía a presentar la denuncia. Claro, yo no trabajo en las áreas penales, pero tiene que presentar. Y seguramente le van a ordenar que un perito médico le revise y que le diga qué tiempo de incapacidad tiene. Y claro, y luego se abre un proceso judicial en el que tiene ya que probar que la violencia vino de su pareja, ¿no? Ahora, pasa mucho también que hay mucho miedo en el tema de la separación. 100% Entonces, hay por ejemplo, hay hombres que tienen miedo de perder a su pareja por el motivo sí, que sea. Sí. Y hay mujeres que tienen miedo de perder al marido, ya sea por temas económicos. Por la razón que fuese. Pero hay miedo. Sí, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, dentro de esas situaciones de miedo también se vive muchas veces situación de violencia física, también mucha violencia emocional y violencia financiera. También, que ahora es un término que creo que es bastante real. Muy real. En la violencia física, por ejemplo, en el caso de una mujer que esté en una situación que además creo que debe ser muy difícil ponerse en los zapatos de esa persona, porque no es una situación que podamos, los que no estamos en este momento en una situación así, dimensionar 100%. Cómo se vive y cómo se percibe la realidad a su alrededor, ¿no? Pero digamos una mujer que sufre un ataque físico por parte de su pareja, que por ahí tiene hijos, por ahí tiene miedo de denunciarle, porque si voy a la fiscalía, viene la policía, la paliza que me cae después, ¿no es cierto? Porque por ahí no estoy lista para separarme todavía. Uh-huh. Pero en este caso, sería recomendable que igual lo documente de alguna forma en el caso de que, si es que en algún momento yo me decido y tengo el valor y las herramientas para irme, pueda yo probar. Y ¿eso se considera un agravante por parte del juez en el momento del divorcio? ¿O cómo lo interpreta el juez? A ver. Durante el proceso de divorcio. Son dos temas distintos.
Un acto de violencia física es un acto penal que tiene su propio procedimiento, su propia sanción. Es un tema así de claro. Una de las causales del artículo 110 del Código Civil es la violencia entre los cónyuges. Entonces, evidentemente que si tú obtienes una sentencia de violencia de tu marido contra ti, así como a los 6 meses puedes pedir el divorcio, también puedes hacer por el acto de violencia. Entonces, claro, que por eso es importante documentarlo. Pero más allá de pensar en el divorcio, todo acto reñido con la ley tiene que ser denunciado y tiene que ser sancionado, porque está demostrado que esta sociedad lamentablemente solo entiende por las malas. Es una triste realidad. La gente cree que puede pasarse sobre la ley porque soy quien soy. Y no puede ser así. Entonces yo sí creo que todo acto reñido con la ley tiene que ser denunciado, investigado y si es que es culpable, sancionado. Bien. Valga la aclaración, en las notas del episodio vamos a poner algunos recursos que existen para denunciar y también pues para obtener asistencia en casos de violencia que, como dice usted, deben ser denunciados y además hay que buscar ayuda porque una a veces no puede sola y eso también es importante. Eso es muy cierto. Cambiando un poco a temas más generales, asumo que su experiencia ya ha visto varias generaciones de familias. ¿Los padres divorciados producen hijos que buscan relaciones disfuncionales? ¿O sí logra ver que hay un rompimiento de patrones? A ver, en su experiencia. En mi experiencia, yo no diría que hay una carga genética o que hay una carga de mal ejemplo, ¿no es cierto? Voy a contar una experiencia propia, por eso la puedo contar. En algún momento, en una reunión de padres de familia, cuando mis hijos eran estudiantes de un colegio acá en Quito, alguna madre de familia hizo la referencia a los hogares disfuncionales. Evidentemente, yo era parte de esos hogares disfuncionales. Y lo hizo en una forma muy peyorativa y yo respetuoso. Pero también en algún momento, uno de mis hijos, en alguna otra circunstancia que se presentó en el curso, él dijo, sí, ¿qué son los hogares disfuncionales? Los que honestamente se han divorciado y en los cuales la familia no se ha roto, o aquellos que siguen casados y que no logran hablar 3 palabras juntas. Sin comentarios más. Entonces, esto de los hogares disfuncionales es otro tabú en la sociedad quiteña. Y en ese orden de ideas yo insisto en que no creo que sea. Fíjese que yo vengo de una familia en donde mi padre y mi madre estuvieron juntos 36 años hasta que mi padre murió con leucemia. Mi madre murió hace 2 años, de 92 años. ¿Y sabe cuál era su último pensamiento en el hospital? Me voy a juntar con mi amorcito de mi alma. Mi padre tuvieron 6 hijos y de ellos 3 nos hemos divorciado. Entonces no sé si con eso contesto que no hay carga genética. No, Ni de no ejemplo. me refería a la genética, pero sí. No, y no hay carga de ejemplo. Y yo le digo una cosa, esto que le cuento de mi madre, básicamente es para demostrarle que ellos eran una pareja inmejorable. Hay muchas, y se puede. ¡Claro! Y en su experiencia, porque hemos hablado mucho de lo que no hay que hacer, No. ¿qué sí funciona? ¿Qué es lo que hay que hacer antes de? ¿Cómo logramos entonces construir una relación duradera, respetuosa y feliz? Me encantó. En el tiempo. Duradera, respetuosa y feliz. La solución es simplísima. Amor. El amor es una planta, Gaby, como la que tenemos ahí, pero no esa que se llama lengua de suegra. No. El amor es una planta a la que si usted le pone mucha agua, se pudre. Y si le pone poca, se seca. La virtud de la pareja es saber cuánta agua necesitas tú
cuánta agua necesita él, y así la podrán llevar hasta que Dios les separe de otra forma. Entonces, yo sé que sonó muy romántico mi comentario, pero esa es la fórmula, el amor. Porque cuando hay amor hay respeto. Yo siempre digo esto, ¿cuál es la base del amor? ¿Sabe cuál es? Ni siquiera el respeto. ¿Usted admiraba o admira a su papá? Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Le respeta más que le admira o le admira más que le respeta? Le admiro más que le respeto. Fin de la conversación. Tú quieres tener una vida de pareja sana. Uh-huh. Funcionará mientras tú le admires a él y él te admire a ti. Cuando la admiración se acaba el amor. No es el respeto, no es la pasión, no. Mis 40 años divorciando gente, mis propias experiencias personales, me dicen que la admiración es la base de una relación sana. Terminada la admiración, se acabó todo. Se acaba todo. Muchísimas gracias, Diego. La verdad es que ha sido una conversación súper interesante. Se nos va acabando el tiempo. Claro. Espero que sea la primera de muchas, porque hay muchos Siempre temas y además hemos topado temas que nos tocan a todos en algún punto de la vida o en otro. Antes de terminar, quiero hacerle unas preguntas cortitas para respuestas cortitas. Claro. ¿Cuál es el mejor consejo que usted ha dado o que suele dar? ¿Te relato el consejo o te digo a quién? Me relata el consejo y si quiere me dice a quién. Que el amor es la base. La base del amor es la admiración. Se lo he dicho a mis hijos. ¿Y el peor consejo que ha escuchado? Cuando alguien te da una opinión sobre sus propias vivencias. Ese es el peor consejo. Si yo he tenido un mal resultado con algo que me ha pasado por alguien y yo te transmito eso como mi vivencia, dándote como consejo. Yo siempre les digo a mis clientes, te doy un consejo, no recibas consejos. Bien. ¿Capitulaciones matrimoniales, sí o no? Sí. ¿Siempre? Sí. Bien. Pero hay que leer bien. Sí. Quiero buscarme un abogado. Sí, bueno, sí, pero sí, positivamente sí. Y si tuviera que aplicar una regla, bueno, hablamos del amor y la admiración, pero en general, si tuviera que aplicar una regla que todos sus clientes deberían cumplir, ¿cuál sería? ¿Para que no sean mis clientes? Seguramente. Claro, para que no sean mis clientes, insisto en la admiración y el disfrutar de las cosas buenas de tu pareja. Las cosas malas, ojalá no sean trascendentes. Cuando se hacen trascendentes, no queda otro remedio. Gracias. Para quienes lo están pensando, lo sospechan o lo están viviendo, este tema del divorcio, ¿dónde le recomiendas informarse? Encontrar recursos, quizá encontrar lo que tú has escrito, que tú has hecho, para estar un poquito más preparado y tener más herramientas para vivir esto en paz. Les recomiendo que realmente consulten a un abogado, pero con uno bueno, no conmigo. No sé si me olvidé de preguntarle algo que se le ocurra. No, más bien ha sido muy completa la entrevista. Felicitaciones por la manera de sintetizar tantos temas en tan poco tiempo. No, gracias, Diego, y la verdad es que tengo un equipo fabuloso. Sí, fantástico, felicitaciones a los tres. Así que muchísimas gracias a ellos también. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que, como le digo, es un tema que nos atañe a todos porque no es solo el divorcio, sino también cómo llevar las relaciones que son difíciles, pero son maravillosas. Así es. Muchísimas gracias, Diego, por su tiempo. Gracias, Gaby, gracias a ti y gracias a todos tus seguidores, que son muchísimos, gracias al equipo, y de verdad que ha sido muy agradable. Me he sentido realmente en casa. Muy agradecido y felicitaciones por el trabajo de ustedes. Gracias. El episodio sale hoy, que es San Valentín. Espera el siguiente en 15 días. Esto fue Focus, el podcast de la hora. No olvides seguirnos, comentar, escucharlo en Spotify, mirarlo en YouTube. Y pues nada, estamos aquí caminando contigo, así que muchas gracias.